Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para cotillear un poquito, porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que literalmente sacudió el mundo del entretenimiento turco y por extensión, a todos los que somos fans de las novelas y series turcas. La bomba que soltaron Can Yaman y Demet Özdemir el 7 de julio. ¿Ya saben de qué va la cosa? Seguro que sí. Pero si no, no se preocupen porque aquí en este canal vamos a desmenuzar todo, desde el principio hasta el final. Prepárense para un vídeo lleno de información, chismes jugosos, y por supuesto, mucho cariño para estos dos talentos que nos han regalado tantas alegrías. Vamos a repasar todo lo que sabemos, las reacciones de los fans, los rumores que han surgido y sobre todo, a tratar de entender qué pasó realmente. Porque, seamos sinceros, el 7 de julio fue un día que marcó un antes y un después en la historia de la pareja más querida, o al menos, la que más nos gustaría ver juntos, de la televisión turca. Antes de empezar, y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, sus protagonistas y todos los chismecillos que los rodean. Así no se perderán ninguna bomba. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, para ponernos en contexto, hablemos de la fecha mágica, 7 de julio. Ese día, como si fuera una explosión de confeti, las redes sociales se inundaron de noticias sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué pasó? ¿Se casaron en secreto? ¿Volvieron? ¿Están juntos de nuevo? La verdad es que no exactamente. Pero la noticia fue igual de impactante o incluso más para algunos. Resulta que ese día se cumplía un año del estreno de Erkencikus, o Pájaro Soñador, la serie que los unió a ambos y que los catapultó a la fama mundial. Una serie que para muchos de nosotros fue una verdadera joya, llena de romance, comedia y por supuesto, una química innegable entre los protagonistas. Y precisamente por eso, porque la serie es un éxito, porque el fandom es gigantesco y porque los rumores de una relación entre Can y Demet siempre estuvieron a la orden del día, la noticia que se filtró fue un bombazo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Pues bien, el 7 de julio muchos medios de comunicación turcos, y rápidamente los internacionales, comenzaron a hablar de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la noticia no hablaba directamente de que estuvieran juntos, sino de que había habido un acercamiento. ¿Un acercamiento? ¿Qué significa eso? Pues básicamente que al parecer, habían limado asperezas, que habían hablado, que habían intercambiado mensajes y, en definitiva, que habían roto el hielo después de un tiempo en el que supuestamente no se hablaban. ¿Por qué digo supuestamente? Porque, como saben, en el mundo del espectáculo, y sobre todo en el de las celebridades, es muy difícil saber qué es real y qué no. Los rumores, las especulaciones, las estrategias de marketing, todo juega un papel importante. Pero lo cierto es que la noticia del acercamiento de Can y Demet, después de todo el revuelo que generó en su momento su supuesta separación, o las supuestas tensiones que existían entre ellos, encendió todas las alarmas de los fans. La historia de Can y Demet es como un cuento de hadas moderno, pero con un toque de drama y misterio. Se conocieron en el set de Erkencikus, y desde el primer momento, la chispa saltó. La química entre ellos era evidente, tanto en la pantalla como fuera de ella. El público se enamoró de Sanem y Can, pero también de Demet y Can. Los rumores de romance no tardaron en llegar, y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Sin embargo, y aquí es donde la historia se complica, las cosas no fueron fáciles. Hubo momentos de tensión, discusiones, malentendidos y finalmente una supuesta ruptura. ¿Por qué? Los motivos nunca quedaron del todo claros. Se habló de diferencias de personalidad, de ambiciones profesionales, de presiones externas. En fin, las clásicas razones que suelen justificar una separación en el mundo de las celebridades. Pero a pesar de todo, la llama del cariño entre los fans nunca se apagó. Siempre hubo esperanza de que Can y Demet volvieran a estar juntos. Y es que, seamos honestos, ¿quién no soñaba con verlos de nuevo como pareja? Su química era innegable y su historia parecía sacada de una novela romántica. Entonces, volviendo al 7 de julio, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Pues, como les decía, los medios turcos empezaron a hablar de un acercamiento. Algunos incluso mencionaron que habían estado en contacto telefónico y que habían intercambiado mensajes cariñosos.
La locura total. Los fans enloquecieron, las redes sociales estallaron y todos, absolutamente todos, esperaban la confirmación oficial de una posible reconciliación. ¿Pero qué pasó después? ¿Qué dijeron Khan y Demet? Pues, aquí viene lo interesante. Ninguno de los dos se pronunció directamente sobre el tema. Ni Khan ni Demet hicieron ninguna declaración oficial. Ni confirmaron ni desmintieron la noticia. El silencio sepulcral. Y esto, amigos míos, es precisamente lo que alimenta la incertidumbre y las especulaciones. ¿Por qué no hablaron? ¿Qué estaban esperando? ¿Era todo un montaje publicitario? ¿Querían mantener su privacidad? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Lo cierto es que el silencio de los dos actores solo hizo que la noticia ganara más fuerza y que los fans se mantuvieran pegados a sus redes sociales, esperando una señal, una foto, un comentario, cualquier cosa que confirmara o desmintiera la noticia. Pero a pesar de la falta de confirmación oficial, hubo algunos detalles que avivaron las esperanzas de los fans. Por ejemplo, algunos seguidores notaron que ambos habían estado activos en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos en los que parecían estar disfrutando del verano. ¿Casualidad? ¿O una forma de mantener a los fans intrigados? Además, algunos medios de comunicación turcos, siempre atentos a los movimientos de las celebridades, comenzaron a publicar rumores sobre el futuro profesional de ambos actores. Se habló de posibles proyectos conjuntos, de colaboraciones en nuevos proyectos, y de la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. ¿Será verdad? ¿Estarán planeando algo juntos? ¿Un nuevo proyecto que los vuelva a unir? ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que la idea de verlos de nuevo en la pantalla, juntos, como pareja, emociona a millones de fans en todo el mundo. Otro detalle importante es que en los días posteriores a la noticia, ambos actores continuaron recibiendo muestras de cariño y apoyo por parte de sus fans. Las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento, de deseos de felicidad y de peticiones para que volvieran a estar juntos. Los fans demostraron una vez más el cariño y la admiración que sienten por ellos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Fue todo un montaje publicitario? ¿Una estrategia para generar expectación? ¿O realmente hubo un acercamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que a día de hoy, no lo sabemos con certeza. Lo único que podemos hacer es esperar, observar y seguir de cerca los movimientos de ambos actores. Lo que sí podemos decir es que la noticia del 7 de julio nos demostró, una vez más, el poder de los fans y el impacto que tienen las series turcas en todo el mundo. Can Yaman y Demet Özdemir son dos estrellas indiscutibles, y su historia de amor, con sus altibajos y misterios, sigue cautivando a millones de personas. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado, el 7 de julio, se filtró la noticia de un posible acercamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir, lo que provocó un revuelo mediático y encendió las esperanzas de los fans. Aunque no hubo confirmación oficial por parte de los actores, algunos detalles y rumores han mantenido viva la llama de la esperanza. Y con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este repaso por la noticia que impactó a todos. Recuerden que en este canal siempre estamos al día con todas las novedades del mundo de las series turcas. Les agradezco muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can y Demet están juntos? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Pero esperen, amigos. Que la cosa no termina aquí. Como sé que son unos verdaderos fans de las series turcas y que les encanta el chismecillo, vamos a profundizar un poco más en este tema tan jugoso. Vamos a explorar cada ángulo, cada rumor, cada detalle que ha surgido en torno a Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para más información, más especulaciones y, por supuesto, más diversión. Asterisco asterisco profundizando en el acercamiento, ¿qué implicó realmente? Asterisco asterisco. La palabra acercamiento es vaga, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente? Una simple llamada telefónica. Un intercambio de mensajes casuales. ¿O algo más?
Los medios turcos, siempre ávidos de primicias, no ofrecieron muchos detalles concretos. Pero basándonos en las fuentes y en la información que circuló, podemos inferir algunas posibilidades. Llamadas telefónicas se rumorea que hubo llamadas entre ambos actores. ¿De qué hablaron? ¿Fue una conversación cordial? ¿O hubo reproches y discusiones? Obviamente nadie sabe la verdad, pero la sola idea de que hayan conversado, después de todo lo que se dijo, ya es significativo. Intercambio de mensajes los mensajes de texto o a través de aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp, etc., también fueron mencionados. ¿Qué se dijeron? ¿Se disculparon? ¿Recordaron viejos tiempos? ¿O simplemente hablaron de sus proyectos actuales? La naturaleza de estos mensajes podría revelar mucho sobre el estado de su relación. Reconciliación de malentendidos es posible que hayan resuelto malentendidos del pasado. Recordemos que las razones de su supuesta separación nunca fueron completamente claras. ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Diferencias irreconciliables? ¿O simplemente problemas de comunicación? Un acercamiento podría implicar la disposición de ambos a perdonar y dejar atrás el pasado. Reinicio de una amistad quizás, la intención no sea retomar un romance, sino simplemente reconstruir una amistad. Después de todo, compartieron una experiencia laboral intensa y pasaron mucho tiempo juntos. Tal vez simplemente quieran ser amigos, sin importar lo que piensen los fans. Las reacciones de los fans, un mar de emociones La noticia del acercamiento desató un torbellino de emociones en el fandom de Erkencikus. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Alegría desbordante Muchos fans expresaron su alegría y esperanza de que Can y Demet volvieran a estar juntos. Recordaron la química innegable entre ellos y revivieron los momentos más románticos de la serie. Cautela y escepticismo Otros fans, más cautos, expresaron dudas y escepticismo. Dudaban de la veracidad de la noticia y creían que podría ser una estrategia de marketing. Análisis detallado Los fans más observadores analizaron cada foto, cada vídeo y cada publicación en redes sociales de Can y Demet, buscando pistas y señales de su relación. Creación de contenido Las redes sociales se inundaron de fanarts, vídeos editados, memes y teorías sobre Can y Demet. Los fans se volcaron en la creación de contenido para expresar su apoyo y especular sobre el futuro de la pareja. El silencio de los protagonistas, una estrategia inteligente, Como mencionamos, el silencio de Can y Demet fue ensordecedor. ¿Por qué no hablaron? Aquí hay algunas posibles razones. Preservar la privacidad Es posible que simplemente deseen mantener su privacidad y no quieran hacer pública su vida personal. No confirmar ni desmentir Al no hablar, mantienen la expectativa y el interés del público. Esto podría beneficiarlos en términos de popularidad y proyectos futuros. Consultas con sus equipos podrían estar asesorados por sus representantes y publicistas, quienes les habrían aconsejado no hacer declaraciones hasta tener una estrategia clara. Negociación de proyectos Tal vez, estaban negociando un nuevo proyecto juntos y no querían arruinar las negociaciones con declaraciones prematuras. Rumores sobre proyectos futuros, una nueva colaboración, Los rumores sobre proyectos futuros de Can y Demet cobraron fuerza después de la noticia del acercamiento. ¿Podrían volver a trabajar juntos? Series de televisión La posibilidad de una nueva serie de televisión es la más emocionante para los fans. Verlos juntos en la pantalla, interpretando a nuevos personajes, sería un sueño hecho realidad. Películas Una película podría ser otra opción. Podrían protagonizar una comedia romántica, un drama o cualquier otro género que explorara su química. Campañas publicitarias podrían ser imagen de marcas juntos. Ya han trabajado en campañas publicitarias individuales,
pero una colaboración conjunta sería muy llamativa. Proyectos en plataformas de streaming Netflix, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming están apostando por las series turcas. Una colaboración de Can y Demet en alguna de estas plataformas sería una gran noticia. El impacto de Erkenci Kuş, un fenómeno global. Erkenci Kuş no solo unió a Can y Demet, sino que también conquistó el mundo. La serie fue un éxito en Turquía y rápidamente se expandió a otros países, incluyendo España, Latinoamérica y muchos otros lugares. Éxito en España. En España, Erkenci Kuş fue un fenómeno, y Can y Demet se convirtieron en celebridades. La serie tuvo un gran impacto en la audiencia española y abrió las puertas a otras series turcas. Popularidad en Latinoamérica. En Latinoamérica, Erkenci Kuş también fue muy popular. La serie conectó con la audiencia latina por su romanticismo, comedia y personajes entrañables. Fandom global. El fandom de Erkenci Kuş es global, con seguidores en todo el mundo. Los fans crearon comunidades online, tradujeron la serie a diferentes idiomas y organizaron eventos virtuales para celebrar la serie y a sus protagonistas. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Entonces, ¿qué nos depara el futuro para Can Yaman y Demet Özdemir? Nadie lo sabe con certeza. Pero podemos hacer algunas predicciones basadas en la información que tenemos. Más rumores. Seguiremos escuchando rumores sobre su relación, sus proyectos y su vida personal. Especulaciones en redes sociales. Las redes sociales seguirán siendo el epicentro de las especulaciones y las teorías sobre Can y Demet. Posibles proyectos conjuntos. Existe una alta probabilidad de que, tarde o temprano, trabajen juntos en un nuevo proyecto. Apoyo continuo de los fans. Los fans seguirán apoyando a Can y Demet, independientemente de su relación. Un final incierto. La historia de Can y Demet es una montaña rusa de emociones. El final de su historia es incierto y puede sorprendernos a todos. La importancia del fandom en la era digital. Este evento nos demuestra el poder del fandom en la era digital. Los fans son una fuerza poderosa que puede influir en el éxito de una serie, en la imagen de los actores y en la narrativa de la historia. Creación de contenido. Los fans crean contenido, comparten sus opiniones y debaten sobre la serie y sus protagonistas. Apoyo incondicional. Los fans apoyan a sus ídolos, defienden sus carreras y celebran sus logros. Influencia en las redes sociales. Los fans son activos en las redes sociales y pueden influir en las tendencias y en la opinión pública. Comunidad y conexión. Los fans crean comunidades online donde comparten su pasión por la serie y se conectan con personas de todo el mundo. Conclusión extendida, un romance con final abierto. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un romance con final abierto. El acercamiento del 7 de julio reavivó la llama de la esperanza en los corazones de los fans, pero el misterio sigue en el aire. ¿Son pareja? ¿Son amigos? ¿O simplemente dos profesionales que han decidido dejar atrás el pasado? La verdad probablemente la conocen solo ellos dos. Pero lo que sí es evidente es que su historia ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Esperaremos ansiosamente noticias, pistas, fotos y cualquier indicio que nos revele el rumbo que tomará esta historia. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de su talento, de su química y de la magia que nos regalaron en Erkenci Kuş. Así que amigos, manténganse conectados, sigan atentos a las redes sociales y por supuesto, no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas. Porque en este canal, siempre estaremos al tanto de las últimas novedades y los chismes más jugosos. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can y Demet. Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto? Me encanta leer sus opiniones.
Y no olviden dejar su like, compartir este vídeo y suscribirse al canal para no perderse ninguna bomba. Hasta la próxima.